responsabilidad de la DIRCOTE, no es responsabilidad del ejército, debe ser responsabilidad de la fuerza democrática. Me viene a la memoria, Carlos, lo que le dijo a Abimael Guzmán a Ketín Vidal el día de su captura. Lo que está acá no te lo quita nadie. Claro, ¿No? y es verdad, porque sigue siendo viva esa ideología. Cuando uno lo ve al señor Fajardo, no sabe quién es Feuerbach, ¿no es cierto? Te das cuenta que su nivel de conocimiento de marxismo es bastante limitado, ¿no? Bueno, pero su fanatismo no le exige eso. Pero pues, por ¿no? eso, pues, Ni a siquiera eso le voy. exige cultura general. A eso voy. No, ellos, te pido por favor que no sonrías cuando yo diga lo siguiente, ¿ya? Hay un texto de ellos que dice que la primera ola revolucionaria mundial comenzó en 1871 con la Comuna de París y terminó el 12 de septiembre del 1992 con la captura de Abimael Guzmán. Y que están esperando la segunda ola revolucionaria mundial para hacer lo mismo que hicieron en los 80 en el Perú. Bueno, yo por los años que tengo y todo, no, me importa muy poco de la próxima ola revolucionaria mundial si vendrá o no. Pero fíjate el fanatismo y la visión fundamentalista que tiene, semejante a la visión que tenía Bin Laden, pues, ¿no es cierto? Bin Laden decía, bueno, 800 años cuando nos sacaron de España y no sé cuánto, regresaremos. Entonces, ese tipo de ideologías, una persona lo puede tener, está bien, y nadie lo puede proscribir por tener esa ideología. Puede pensar en trementina verde, que van a llegar los marcianos y van a hacer lo que quieran en el Perú. Pero que la democracia permita que sobre esa ideología se organice un partido político para que tenga presencia en el Estado peruano, eso ya es inaceptable. Inaceptable. Porque, ¿por qué razón lo ponen? Porque no pueden dejar de ponerlo. Porque si fueran, cualquier persona normal diría, ¿y por qué son tan idiotas de ponerlo para que todo el mundo los cuestione, ¿no es cierto? ¿Por qué lo ponen? Porque no pueden dejar de ponerlo, porque son fundamentalistas, pues. Y el fundamentalismo siempre ha llevado a los extremos más crueles e increíbles en toda la historia de la humanidad. Una democracia no puede aceptar un proyecto político fundamentalista, tributario de la muerte, de la violencia, no puede. Carlos, tenemos que hacer una pausa, pero vamos a seguir conversando contigo luego de los comerciales. No se vayan, les abre los ojos. Cuando te dije no... Lo que fue y lo que es Sendero Luminoso y lo que significaría que el Movadef, su organismo de fachada, logre sus objetivos de ingresar a la vida política formal, a la vida partidaria. Estamos conversando con Carlos Tapia y la verdad, Carlos, es que yo creo que tendríamos que comenzar por el abecedario, ¿no es cierto?, del senderismo para que la gente más joven sepa claramente de qué estamos hablando. Este movimiento está reivindicando lo que se llama el pensamiento Gonzalo. Gonzalo es Abimael, pero explícanos cuál ha sido la evolución de ese pensamiento y qué implica que un movimiento que quiere ingresar a la vida partidaria esté en este momento haciendo flamear esas banderas. Ya, primero, Rubén Abimael Guzmán Reynoso es un abogado que ahora está en prisión, condenado a cadena perpetua, pero que comunista, maoísta, que construye una organización que se le conoce como Partido Comunista, Sendero Luminoso, los senderistas, ¿no es cierto? Pero él jamás acepta al interior de ese partido tomar ningún cargo. Cuando en competencia, en una elección interna, él dice que no, que él no está hecho para elecciones internas. Él acepta solamente la reivindicación de que él es portador de un pensamiento guía. Es un iluminado. Así comienza, ¿no? Pensamiento guía, que es antes de iniciar su lucha armada, ¿no es cierto? Antes de iniciar la subversión terrorista. Y después ese pensamiento guía, él mismo coacciona a la organización para que se apruebe que ese pensamiento guía repose en él. Entonces es el pensamiento guía del presidente Gonzalo. ¿Y por qué presidente? ¿Son locos? ¿Qué? Porque él se hace elegir, decidir que él fuera presidente
del Comité Central, presidente de la Comisión Nacional Militar y presidente de la República de Nueva Democracia. O sea, todos los poderes. ¿Qué cosa es la República de Nueva Democracia? Era la locura de ellos de que estaban haciendo otro Estado. Por eso mataban a aquellos que estaban en contra de su Estado, pues. No mataban solamente a los policías en el enfrentamiento, sino cualquier campesino que decían, ¿qué? Yo soy peruano, somos libres, seamos los 100. No, tenían otra bandera. El primer discurso de Abimael Guzmán al iniciar la lucha armada dice, por una nueva bandera. O sea, tienen otra bandera, pues. Entonces se constituyen en un supuesto otro Estado y él es supuestamente otro presidente, ¿no es cierto? Pues bien, pero eso no le basta para llenar su ego, sino que se hace en el Congreso de 1988 a aprobar... El Congreso del Partido Comunista del Perú, Sendero Sí. Luminoso, discúlpame, Claro, ¿no? claro. No, aquel que el Congreso No. de la República. Claro. Allí, que es un congreso que se convoca en su primera sesión entre fines de enero del año 88 y la primera semana de febrero, los 2 primeros días de ese congreso, Abimael Guzmán, él lo dedica para fundamentar por qué él tiene un pensamiento superior a los 19 sonsos que estaban ahí, ¿no? Que es el pensamiento Gonzalo, o sea, de pensamiento guía a pensamiento guía del presidente Gonzalo, ahora se habían convertido en pensamiento Gonzalo, y que después, probablemente de muerto él, ese pensamiento Gonzalo se iba a convertir en gonzalismo. Y una gran discusión, una vez que cayó preso Abimael Guzmán, Gonzalo, entre ellos era si el pensamiento Gonzalo estaba en la base naval del Callao o había salido de la base naval del Callao y los iluminaba a todos. ¿Eso era una discusión? Sí, Pero eso parece una discusión de una secta religiosa. pero si en la presentación del pensamiento Gonzalo está las citas al Apocalipsis, la cita al Sermón de la Montaña, es una cosa, por eso se debe de explicar bien. Se cree simplemente que decir pensamiento Gonzalo, es la guía de los terroristas, ¿no es cierto? Es para poner cochebombas. No, en el caso de Abimael Guzmán, es un fundamentalismo exacerbado a favor de una organización cuya gente perteneciente a esa organización está sujeta. Por eso firmaban cartas de sujeción, ¿no es cierto? Entregando mi vida ¿a quién? Al presidente Gonzalo, pues. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que una organización de ese tipo sea un partido político democrático? ¿Cómo se va a permitir eso? Claro, en realidad lo que estaríamos permitiendo es que una agrupación que tiene como objetivo destruir, ¿no es cierto?, el sistema, Claro. ingrese, ¿no? Claro. Como un cáncer, Claro. ¿no? Para carcomerla por dentro. Dirigido por alguien que está en la prisión, pues. Además, Pero claro, y que él, que no se atreve a salir públicamente y a decir, a ver, pido perdón, lo de Lucanamarca es clarísimo, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? usemos Lucanamarca como un ejemplo. La masacre en Lucanamarca que fue reivindicada por Abimael Guzmán en la famosa entrevista del siglo, ¿no es cierto?, en el diario de Marca, o en el Nuevo Diario, porque no se Sí. llamaba de Marca. ¿Cuál es la lógica de un asesino como Abimael de ordenar una masacre de campesinos? Campesinos, no, niños, niñas. Tratemos de Ah, ya, entender ya. cuál es la lógica de ordenar ese asesinato masivo. Él la califica para hacer una acción ejemplarizadora contra a quienes se han atrevido a levantar la mano contra el partido. Una acción ejemplarizadora contra aquellos que se han atrevido a levantar la mano contra el partido, porque los campesinos de las comunidades cercanas a Lucanamarca se habían insurreccionado contra los jóvenes terroristas que estaban allí, que imponían pues su dictadura. Entonces, para demostrar de que aquel que levanta la mano contra el partido la paga de esa manera, hicieron lo de Lucanamarca. ¿Cuánta gente mataron? Mataron a 69, de esos 12 estaban menos de 9 años. Vamos pues. Y tú me has explicado además que Sendero Luminoso exigía una cuota de sangre a sus propios miembros. Sí, cuando se hacían operaciones militares que llamadas por ellos, no solamente se veía cómo se llama el éxito de la operación militar, sino la cuota de sangre. La cuota de sangre tenía que ser hecha de tal manera que hubieran los suficientes muertos
del lado contrario y también que el partido entregara su cuota de sangre, pues. Pero ¿qué ejército necesita muertos de su lado? Es que no es un ejército en la manera como normalmente se entiende, sino era una forma de expiación. Por eso hay un libro de Carlos Iván de Gregori, el más grande senderólogo del país, que llamaba Qué difícil es ser Dios, ¿no? Abimael se cree Dios. Claro, y no, bueno, no lo dice, él se cree ateo, ¿no es cierto? Pero fíjate, hay un texto muy importante de la cuarta conferencia del Partido Comunista Sendero Luminoso de 1986, donde Abimael Guzmán dice, después de la masacre de los penales, cuando mueren 250 senderistas que se levantan en los penales, ¿no es cierto? Abimael Guzmán dice, está bien, esa fue la cuota de sangre que necesitábamos entregar para desenmascarar el carácter genocida del APRA. Entonces los cuadros senderistas no están de acuerdo, pues, ¿no? ¿Cómo gente desarmada van a estar bien que los maten en los penales con un objetivo político? Y por eso convoca al Congreso a Abimael Guzmán. Pero en el Congreso la primera sesión la dedica durante 2 días para él demostrar el pensamiento Gonzalo tiene vigencia. Y que él es el representante de ese pensamiento. Después de aprobado en esa sesión, Gonzalo dice, ya lo demás es poco importante. Porque entonces se olvidaron ya de criticarlo, de por qué mataron, por qué creyeron que era bueno hacerlo, el motín de los penales, donde murieron 250 senderistas, ¿no? Ellos insisten, Abimael Guzmán dice, hay que inducir al genocidio. Inducir al genocidio. Esa es su táctica, esa era su táctica. ¿Para qué? Para que los campesinos sobrevivientes, inocentes, se plegaran a ellos como mal menor y provocar a las Fuerzas Armadas para que, confundiendo a los campesinos como sospechosos de pertenecer al Sendero Luminoso, los mataran. O sea, se regocijaba de la muerte de los campesinos inocentes porque eso lo fortalecía a él. Dios mío, entonces el pensamiento Gonzalo es una cosa que debe ser desentrañada, explicada, para que cuando se diga pensamiento Gonzalo, con los que ahora del Movadef dicen, nosotros queremos con el pensamiento Gonzalo también hacer vida política en el país. ¿Qué cosa tienen en la cabeza? Lógicamente que los jóvenes no saben de eso, ¿no es cierto? Pero eso le corresponde entonces a la clase política democrática del Perú, discutir eso, pero confrontar. Además, aquí hay una responsabilidad de Estado y una responsabilidad, como bien has dicho, de todos los partidos políticos de hacerle frente a esto desde la educación. Y entonces la única reacción que estamos viendo es, bueno, decir, la estrategia antisubversiva, ¿no es cierto?, que es trabajo de las fuerzas de seguridad, es trabajo de la policía, es trabajo de la DICOTE, pero los niños y los jóvenes peruanos que no saben nada de lo que tú estás diciendo, que no recuerdan, ¿no?, son, por supuesto, un caldo de cultivo perfecto para un movimiento violentista. ¿Cómo se podría hacerle frente, Carlos, desde la legalidad, para decirlo en términos muy generales? Claro. Primero desde la legalidad, ya que vea el Jurado Nacional de Elecciones, el OMP, yo no soy abogado, que vean la manera como, utilizando el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Vean la manera como no puede permitirse en una organización de este tipo, dentro del régimen democrático. Lo que no quiere decir, vuelvo a señalar, de que una persona sola puede pensar eso. Pero piense, pues nadie se le va a perseguir por la razón de su idea. Pero la otra cosa es ya organizar un partido político para que se incorpore a la democracia. ¿Qué cosas se debería hacer? Primero, el informe de la Comisión de la Verdad, donde está desarrollado todo esto que estoy diciendo en el segundo tomo. Todo está ahí. Por eso Mario Vargas Llosa, a que no se le puede calificar de izquierdista, senderista, dijo, este informe debería ser, en resumido, lectura obligatoria en los colegios y en las escuelas también de formación militar. ¿Me entiendes? Para que se entienda qué cosa es lo que está sucediendo con relación a la interpretación de lo que sucedió en el Perú en los años 80 y 90, ¿no? Eso. Y después los partidos políticos deberían de asumir su